Queridas hermanas de fe que me acompañan en este día que Dios nos ha regalado, antes de conocer esta historia que tocará lo más profundo de sus corazones, unamos nuestras almas en oración. Padre Celestial, bendice a cada mujer que hoy nos escucha, especialmente a aquellas que han sido víctimas de la injusticia y el engaño. Que nunca falte tu protección divina a quienes luchan por lo que es justo. Que la verdad siempre encuentre la manera de brillar, aunque hayan pasado años en la oscuridad. Amén. Respiren hondo, amigas queridas, porque la historia que van a escuchar les va a demostrar que la justicia divina nunca llega tarde. Que los malvados pueden prosperar por años, pero cuando Dios decide cobrar las cuentas, su venganza es total y definitiva. Doña Carmen pensó que había perdido su herencia para siempre. Durante 20 años vivió en la pobreza mientras sus sobrinos disfrutaban de la fortuna que legalmente era suya. Pero cuando encontró una caja vieja en el sótano, los documentos que halló adentro desatarían la venganza más satisfactoria que verán hoy. Carmen tenía 70 años y vivía en una casa de adobe que se caía a pedazos, mendigando favores de sus sobrinos ricos que la trataban como una carga molesta. Ellos poseían haciendas, autos de lujo y vivían como reyes, mientras ella recogía las migajas que le aventaban con desprecio. Lo que Carmen no sabía era que esa riqueza le pertenecía por derecho. Su hermano Esteban, antes de morir, había dejado un testamento secreto que la convertía en la heredera universal de todo. Pero ese documento había sido escondido por los mismos sobrinos que ahora la humillaban día tras día. Durante 2 décadas, Carmen había aceptado su destino con la resignación de quien cree que Dios la había olvidado. Pero Dios no olvida nunca. Y cuando decide que es hora de que la verdad salga a la luz, mueve cielo y tierra para que la justicia se haga. Si alguna vez han sido víctimas del abuso y la traición, si alguna vez han sentido que los malvados prosperan mientras ustedes sufren, esta historia es para ustedes. Porque van a ver cómo una mujer de 70 años, armada solo con la verdad, destruyó un imperio construido sobre mentiras. En las tierras fértiles de Jalisco, donde los campos de agave se extienden hasta tocar el horizonte, donde las tradiciones familiares se guardan como tesoros sagrados, vivía una mujer que el destino había marcado para el sufrimiento. Doña Carmen Morales tenía 70 años y un pasado que pesaba como una losa sobre sus hombros encorvados. Había sido hermana de Esteban Morales, uno de los hacendados más prósperos de la región, dueño de 500 hectáreas de las mejores tierras para el cultivo del agave, 3 haciendas y una fortuna que se había construido a lo largo de generaciones. Carmen recordaba su infancia en la hacienda familiar, cuando ella y Esteban corrían entre los cultivos, cuando su hermano le prometía que siempre la cuidaría, que nunca le faltaría nada. Esteban era 6 años mayor que ella y había sido su protector, su héroe, su única familia después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía 15 años. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar el destino de las personas. Carmen se había casado joven con un hombre bueno pero pobre, un carpintero del pueblo llamado Aurelio, y se había ido a vivir con él en una casa humilde en las afueras del pueblo. Esteban, por su parte, se había casado con una mujer de buena familia y había heredado las tierras familiares. Durante años, los hermanos mantuvieron una relación cercana. Esteban visitaba a Carmen regularmente, le ayudaba económicamente cuando era necesario, y siempre le decía que ella era su familia más querida. Carmen había sido su confidente, la única persona en el mundo en quien él confiaba completamente. Pero cuando Aurelio murió en un accidente de trabajo y Carmen se quedó sola, sin hijos, sin dinero, las visitas de Esteban se volvieron menos frecuentes. Él tenía sus propios hijos ahora, Roberto y Eduardo, 2 jóvenes que habían crecido en la abundancia y que veían a su tía Carmen como una reliquia del pasado, una carga incómoda de la que preferían no ocuparse. La distancia entre los hermanos se hizo más grande cuando Esteban enfermó. Cáncer del estómago, un mal silencioso que lo fue consumiendo lentamente. Durante su enfermedad, Carmen lo visitó religiosamente, cuidándolo, alimentándolo, siendo la hermana amorosa que siempre había sido. Roberto y Eduardo, ocupados con sus propias vidas y negocios, apenas aparecían por la hacienda. Para ellos, la enfermedad de su padre era una molestia, una interrupción en sus planes de juventud, pero Carmen estaba ahí, día y noche.
sosteniéndole la mano a su hermano mientras él luchaba contra el dolor. Fue durante esos últimos meses de vida de Esteban que las cosas se volvieron extrañas. Roberto y Eduardo comenzaron a visitar más frecuentemente, pero no para cuidar a su padre enfermo, sino para susurrarle cosas al oído cuando Carmen no estaba presente. Conversaciones en voz baja que se detenían abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Carmen notó el cambio en la actitud de sus sobrinos hacia ella. Antes la trataban con respeto, sino con cariño. Pero ahora había algo frío en sus miradas, algo calculador en sus palabras. La trataban como si fuera una intrusa en lugar de familia. Cuando Esteban murió en una fría madrugada de febrero, Carmen esperaba que sus sobrinos la consolaran, que se apoyaran mutuamente en el dolor. En cambio, lo que encontró fue una frialdad que la dejó helada. El día del funeral, Roberto y Eduardo la trataron como una invitada de segunda clase. No le permitieron sentarse en la primera fila durante la misa, no la consultaron sobre los arreglos funerarios, y cuando llegó el momento de recibir el pésame de los asistentes, actuaron como si ella fuera una conocida lejana y no la hermana del difunto. Después del entierro, Carmen esperaba que la llamaran para la lectura del testamento. Esperaba una conversación sobre el futuro, sobre cómo se dividirían las propiedades. Después de todo, Esteban siempre le había dicho que ella era su familia más querida, pero la llamada nunca llegó. Una semana después, Carmen se armó de valor y fue a la hacienda principal. Encontró a Roberto empacando las pertenencias de su padre en cajas, como si quisiera borrar todo rastro de él lo más rápido posible. Roberto, le dijo Carmen con voz temblorosa, necesitamos hablar sobre el testamento de tu papá. Roberto la miró con una frialdad que le heló la sangre. Testamento, tía, papá murió sin dejar testamento. Todo nos pertenece a Eduardo y a mí por derecho de herencia directa. Carmen se quedó sin palabras. Pero eso no puede ser. Esteban siempre me dijo que me había incluido en su testamento. Me lo prometió. Promesas de enfermo, tía, respondió Roberto con desprecio. Papá estaba muy mal los últimos meses. Deliraba mucho. No sé qué cosas le habrá dicho, pero la realidad es que no hay ningún testamento. Eduardo apareció en ese momento, cargando una caja llena de documentos. Al ver a Carmen, su rostro se endureció. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó como si Carmen no estuviera presente. Vino a preguntar por herencias, respondió Roberto con una sonrisa cruel. Le estaba explicando que no hay nada para ella. Eduardo dejó la caja en el suelo y se acercó a Carmen con una postura intimidante. Mira, tía, vamos a ser claros. Esta propiedad ahora nos pertenece a nosotros. Todo lo que está aquí es nuestro. Si mi papá te hizo promesas cuando estaba enfermo y delirando, eso no es problema nuestro. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Eduardo, soy tu tía, soy familia, familia que nunca aportó nada, la interrumpió Eduardo brutalmente. Familia que siempre vivió de la caridad de mi padre. Pero mi padre ya no está, y nosotros no tenemos obligación de mantenerte. Roberto se unió al ataque. Tía, has vivido 70 años sin trabajar realmente, siempre dependiendo de otros. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Las palabras eran como puñaladas. Carmen había esperado amor, apoyo, reconocimiento por todos los años que había cuidado a Esteban. En cambio recibía desprecio y crueldad. Pero Esteban me prometió, intentó decir una vez más. Papá está muerto, la cortó Eduardo. Sus promesas se murieron con él. Y si piensas pelear esto legalmente, te adelanto que no tienes pruebas de nada. No hay testamento, no hay documentos, no hay nada que demuestre que tienes derecho a algo. La sonrisa burlona de Roberto fue la gota que derramó el vaso. Además, ¿con qué dinero vas a contratar abogados? No tienes ni para comer. Carmen salió de la hacienda con el corazón destrozado. No era solo la pérdida económica, aunque esa la condenaría a la pobreza extrema. Era la traición familiar, la crueldad de quienes debían haberla protegido, la conversión del amor en desprecio. Esa noche, en su casa humilde, Carmen lloró todas las lágrimas que tenía en el cuerpo. Lloró por Esteban, por las promesas rotas, por un futuro que se veía tan negro como la noche que la rodeaba.
Lo que no sabía era que la oscuridad estaba a punto de volverse aún más profunda. Los meses que siguieron a la muerte de Esteban fueron los más duros en la vida de Carmen. Sin el apoyo económico de su hermano, sin ahorros propios y a los 70 años con pocas opciones de trabajo, se encontró en una espiral descendente hacia la pobreza absoluta. Roberto y Eduardo no perdieron tiempo en tomar posesión completa de la herencia. Se dividieron las propiedades, vendieron algunas tierras para obtener efectivo y comenzaron a vivir como los nuevos reyes de la región. Compraron autos de lujo, remodelaron las haciendas y organizaron fiestas ostentosas donde mostraban su nueva riqueza. Carmen, mientras tanto, luchaba por sobrevivir día a día. Su pequeña casa comenzó a deteriorarse sin dinero para reparaciones. El techo empezó a gotear, las paredes se agrietaron y la humedad se apoderó de los rincones. Su alimentación se redujo a lo básico, frijoles, tortillas y ocasionalmente un huevo cuando podía permitírselo. Lo más doloroso no era la pobreza material, sino la forma en que sus propios sobrinos la trataban ahora. Roberto y Eduardo habían desarrollado una rutina cruel que los divertía y que humillaba a Carmen de la manera más calculada posible. Una vez al mes, cuando Carmen ya no tenía dinero ni para comprar frijoles, se veía obligada a ir a pedirles ayuda. Era una caminata de humillación que comenzaba desde el momento en que salía de su casa. Tenía que caminar 5 kilómetros hasta la hacienda principal, usando sus únicos zapatos que ya tenían agujeros en las suelas. Cuando llegaba a la puerta principal de la hacienda, los empleados la trataban con una mezcla de lástima y desprecio. Había instrucciones específicas de Roberto. Cuando venga mi tía a pedir limosna, que espere en la cocina de servicio. No la dejen pasar a la casa principal. Carmen esperaba horas sentada en un banquito de madera en la cocina de servicio, mientras escuchaba las risas y conversaciones de la familia desde la casa principal. A veces Eduardo o Roberto tardaban a propósito en atenderla, solo para demostrarle que su tiempo no tenía valor. Cuando finalmente aparecían, el ritual de humillación comenzaba. «Ay, tía Carmen», decía Roberto con falsa sorpresa, «¿qué te trae por acá? ¿Ya se te acabó el dinero otra vez?» Carmen, con la dignidad que le quedaba, respondía, «Roberto, no tengo para comer, solo necesito un poco de ayuda hasta que...» «¿Hasta que qué?», la interrumpía Eduardo con crueldad. «Tía, tienes 70 años, no vas a conseguir trabajo. No tienes habilidades. ¿Hasta cuándo piensas vivir de nuestra caridad?» Los hermanos habían perfeccionado su rutina. Sacaban sus carteras lentamente, contaban billetes frente a ella y finalmente le daban una cantidad insultante. 20 pesos, 30 pesos en ocasiones especiales. Dinero que sabían que no le alcanzaría ni para una semana. «Esto debería alcanzarte si eres cuidadosa», decía Roberto extendiendo los billetes como si estuviera haciendo una donación a un extraño en lugar de ayudar a su tía. Pero lo peor venía después. Eduardo había desarrollado el hábito de dar sermones morales mientras Carmen guardaba el dinero. «Tía, toda tu vida has dependido de otros. Primero de mis abuelos, luego de tu marido, después de mi papá, y ahora de nosotros. ¿No te da vergüenza? A los 70 años deberías haber aprendido a ser independiente». «La independencia se aprende trabajando», agregaba Roberto. «Pero tú siempre preferiste la vida fácil, siempre encontraste a alguien que te mantuviera». Carmen recibía estos ataques en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No tenía defensa contra la crueldad calculada de sus sobrinos. Necesitaba el dinero para sobrevivir, así que tenía que soportar la humillación. Pero había algo aún más doloroso que las palabras crueles, ver cómo sus sobrinos disfrutaban humillándola. En sus ojos había un brillo de satisfacción, como si destruir su dignidad fuera un entretenimiento, como si la pobreza de Carmen fuera la prueba de su propia superioridad. Durante estas visitas, Carmen no podía evitar mirar alrededor de la hacienda que había sido su segundo hogar durante la infancia. Los muebles que recordaba, las fotografías familiares en las que aparecía junto a Esteban cuando eran niños, todo seguía ahí, pero ahora se sentía como una extraña en su propia historia familiar. En una ocasión particularmente cruel, Eduardo la llevó a recorrer la hacienda para que viera las mejoras que habían hecho.
La llevó a ver el nuevo auto BMW estacionado en la entrada, la piscina que habían construido donde antes estaba el jardín de rosas de su madre, la sala remodelada con muebles europeos que costaban más que el ingreso anual de cualquier trabajador del campo. «¿Ves todo esto, tía?», le decía Eduardo con orgullo malicioso. «Esto es lo que se puede hacer con dinero bien administrado. Mi papá era muy generoso, quizás demasiado generoso, pero nosotros sabemos hacer crecer la riqueza». Carmen entendía el mensaje. Esteban había sido tonto por ayudarla durante años, y ellos eran más inteligentes por negarle cualquier apoyo. La gota que derramó el vaso llegó en el cumpleaños número 75 de Roberto. Organizó una fiesta ostentosa en la hacienda, con mariachis, comida abundante e invitados de todo el estado. Carmen se enteró de la fiesta porque el sonido de la música llegaba hasta su casa. Esa noche, mientras escuchaba la música y las risas desde la distancia, Carmen tomó una decisión. Caminó hasta la hacienda, no para pedir dinero, sino para recordarle a Roberto que era su cumpleaños, que esperaba al menos un saludo, un reconocimiento de que compartían sangre y historia familiar. Cuando llegó a la entrada, el guardia de seguridad que Roberto había contratado para la fiesta no la reconoció. «Señora, esta es una fiesta privada, no puede pasar. Soy Carmen Morales», le explicó. «Soy la tía del festejado». El guardia entró a consultar. Regresó después de unos minutos con una sonrisa burlona. «Don Roberto dice que no conoce a ninguna Carmen Morales. Dice que si es una mendiga buscando comida, que vaya al mercado mañana donde regalan las sobras». La humillación fue total. Sus propios sobrinos habían negado su existencia frente a extraños. Para ellos, Carmen no era familia, no era nada. Era una mendiga molesta que había que mantener a distancia. Carmen regresó a su casa caminando en la oscuridad, con el corazón roto en 1000 pedazos. El sonido de la fiesta la siguió durante kilómetros, recordándole que la familia que había amado y que había cuidado durante décadas la había borrado de su historia. Esa noche, por primera vez en 20 años, Carmen le gritó a Dios. «¿Por qué?», clamó al techo goteante de su casa. «¿Por qué permites que los malvados prosperen mientras yo sufro? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde estás tú?». El silencio fue su única respuesta, pero Dios había escuchado su clamor. Y aunque Carmen no lo sabía, la respuesta a sus oraciones estaba más cerca de lo que imaginaba. 2 semanas después del cumpleaños de Roberto, cuando Carmen había caído en una depresión profunda que la tenía durmiendo la mayor parte del día para no sentir el hambre y el dolor emocional, algo extraordinario sucedió. Era una tarde de octubre, cuando el aire comenzaba a enfriarse y las hojas de los pocos árboles alrededor de su casa empezaban a cambiar de color. Carmen estaba sentada en su único sillón, remendando por 100ª vez el mismo vestido, cuando escuchó que alguien tocaba a su puerta. No era algo común, nadie visitaba a Carmen. Los vecinos la conocían pero mantenían su distancia, no por maldad, sino porque la pobreza extrema asusta a la gente. Les recordaba que ellos también podrían terminar así. Carmen abrió la puerta y se encontró con un hombre mayor, probablemente de su misma edad, vestido con un traje negro sencillo pero bien cuidado. Tenía cabello blanco peinado hacia atrás, ojos azules bondadosos detrás de unos lentes con marco de metal, y llevaba un pequeño maletín de cuero en la mano. «¿Doña Carmen Morales?», preguntó con voz suave pero clara. «Sí, soy yo», respondió Carmen, sorprendida de que alguien la buscara por nombre completo. «Mi nombre es licenciado Mendoza. Soy notario público. ¿Podría conversar con usted? Es sobre el testamento de su hermano Esteban». Carmen sintió que las piernas se le aflojaron. El testamento, la promesa que Roberto y Eduardo habían negado durante 20 años. Pero mis sobrinos dijeron que no había testamento, logró decir con voz quebrada. El licenciado Mendoza la miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Señora Morales, me temo que le han mentido durante mucho tiempo. ¿Puedo pasar? Lo que tengo que decirle cambiará su vida para siempre». Carmen lo invitó a entrar, disculpándose por el estado de su casa. El notario tomó asiento en el sillón destartalado sin mostrar disgusto o incomodidad. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Señora Carmen»,
comenzó el notario con solemnidad. Antes que nada, debo pedirle disculpas. Lo que voy a contarle debería haber pasado hace 20 años, el día después del funeral de su hermano. No entiendo, murmuró Carmen, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se le fuera a salir del pecho. Su hermano Esteban sí hizo testamento. Un testamento muy detallado y específico. Vino a mi oficina 3 meses antes de morir, cuando ya sabía que el cáncer no le daría mucho tiempo. Me pidió que redactara un documento que protegiera a usted, señora Carmen, porque decía que sus hijos eran ambiciosos y no la iban a cuidar como merecía. Carmen comenzó a llorar antes de entender completamente lo que estaba escuchando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se leyó el testamento después del funeral? ¿Por qué nadie me lo dijo? El notario suspiró profundamente. Señora, sus sobrinos Roberto y Eduardo vinieron a mi oficina una semana después del funeral. Me amenazaron. Me dijeron que si alguna vez mencionaba la existencia de ese testamento, arruinarían mi carrera, mi reputación y me harían la vida imposible. Pero usted no tenía obligación legal. Por supuesto que sí, la interrumpió el notario con amargura. Mi obligación era hacer pública la voluntad de Esteban inmediatamente después de su muerte. Pero señora, yo era un notario joven en ese momento, con una familia que mantener. Roberto y Eduardo tenían mucho poder, muchas conexiones. Me dieron miedo. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y por qué me lo dice ahora? Porque me estoy muriendo, respondió el notario con simplicidad devastadora. Cáncer de páncreas. Los doctores me dan 3 meses de vida y no puedo irme de este mundo cargando con esta injusticia. No puedo enfrentar a Dios sabiendo que traicioné la voluntad de un hombre moribundo. El silencio llenó la pequeña habitación. Carmen procesaba la información mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Señora Carmen, continuó el notario, durante 20 años he vivido con la culpa de lo que hice. He visto cómo sus sobrinos han prosperado con dinero que no les pertenecía, mientras usted ha sufrido en la pobreza. He tratado de olvidar, de justificar mi cobardía, pero ya no puedo más. ¿Qué decía el testamento?, preguntó Carmen con voz apenas audible. El notario abrió el primer documento de la carpeta. Era un papel amarillento con la letra elegante de Esteban que Carmen reconoció inmediatamente. Su hermano le heredó el 70% de toda su fortuna, la hacienda principal, 2 de las 3 propiedades rurales, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. A Roberto y Eduardo les dejó solo el 30% restante, y una nota explicando por qué. Carmen no podía respirar. 70% de una fortuna que en ese momento valía aproximadamente 50 millones de pesos. Hoy, con las propiedades que sus sobrinos han comprado usando su dinero, estaríamos hablando de más de 100 millones. La cifra era tan grande que Carmen no podía procesarla. Había vivido 20 años en la pobreza más extrema, humillada y despreciada, cuando legalmente era una de las mujeres más ricas de la región. ¿Por qué mi hermano me dejó tanto?, preguntó a través de las lágrimas. El notario sonrió por primera vez desde que había llegado. Porque usted fue la única que lo cuidó cuando estaba enfermo. Porque fue la única que lo acompañó en sus últimos días. Sus hijos solo aparecían para preguntarle por dinero y propiedades. Esteban me dijo textualmente, Carmen es la única que me ama por lo que soy, no por lo que tengo. Ella merece vivir el resto de su vida con dignidad y abundancia. Carmen lloró con una intensidad que no había sentido desde el día del funeral de Esteban. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una mezcla compleja de alivio, tristeza y una rabia que comenzaba a crecer en su pecho. Licenciado, dijo finalmente, ¿qué puedo hacer ahora? Después de 20 años, todavía puedo reclamar lo que es mío. El notario cerró la carpeta y la miró directamente a los ojos. Señora Carmen, no solo puede reclamarlo, lo va a reclamar, porque yo voy a ayudarla. Tengo copias de todos los documentos. Tengo evidencia de la conspiración de sus sobrinos para ocultar el testamento y tengo contactos en el sistema judicial que van a asegurar que se haga justicia. Pero ellos dijeron que no hay pruebas, ellos mintieron. El testamento original está en la caja fuerte de mi oficina. Nunca lo destruí porque sabía que algún día tendría que enfrentar la verdad.
Además, Esteban fue muy astuto. Escondió copias del testamento en varios lugares, precisamente porque desconfiaba de sus hijos. Carmen se enderezó en su silla. Por primera vez en 20 años, sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. ¿Dónde están esas copias? Una está en mi oficina, otra la depositó en el Banco Nacional, y la tercera, el notario hizo una pausa dramática. La tercera la escondió en su propia casa, en un lugar donde sabía que usted la encontraría cuando fuera necesario. ¿En mi casa? ¿Cómo puede ser? Su hermano venía a visitarla seguido durante su enfermedad, ¿verdad? Aprovechó una de esas visitas para esconder los documentos. Me dijo que los había puesto en un lugar donde solo usted los buscaría en un momento de desesperación extrema. Carmen miró alrededor de su pequeña casa con ojos nuevos. En algún lugar entre estas paredes humildes estaba la evidencia que había estado esperando durante 20 años. «Señora Carmen», dijo el notario poniéndose de pie, «mañana voy a comenzar los procedimientos legales, pero esta noche busque esa copia del testamento. Cuando la encuentre, sabrá que todo esto es real. Sabrá que su hermano cumplió su promesa de cuidarla, incluso después de la muerte». Después de que el notario se fue, Carmen se quedó sentada en la oscuridad de su casa, con la mente funcionando a 1000 por hora. 20 años de humillación, de pobreza, de lágrimas, todo había sido una mentira. Sus sobrinos no solo le habían robado su herencia, le habían robado 2 décadas de su vida. Pero la rabia que sentía no era destructiva, era el combustible que necesitaba para hacer lo que venía después. Carmen no durmió esa noche. Tan pronto como el notario se fue, comenzó la búsqueda más importante de su vida. Si Esteban había escondido una copia del testamento en su casa, lo iba a encontrar. Empezó por los lugares obvios. Revisó cada libro de la pequeña biblioteca que había heredado de sus padres, sacudiendo las páginas una por una para ver si caía algún papel. Buscó detrás de cada cuadro en las paredes, aunque solo tenía 3, una foto de boda con Aurelio, una imagen de la Virgen de Guadalupe y una fotografía familiar donde aparecía con Esteban cuando eran niños. Movió los pocos muebles que tenía, buscando papeles pegados debajo de las sillas, de la mesa, del tocador de su recámara. Revisó cada cajón, cada rincón, cada grieta en las paredes donde pudiera haber algo escondido. Mientras buscaba, los recuerdos de las visitas de Esteban durante su enfermedad se agolpaban en su mente. Recordaba cómo él había insistido en ayudarla con pequeñas reparaciones en la casa, cómo había llevado herramientas y había arreglado la puerta del baño, había reforzado la tabla suelta del piso de la cocina, había reparado el marco de la ventana de su recámara. Un lugar donde solo tú buscarías en un momento de desesperación extrema, había dicho el notario citando a Esteban. Carmen se detuvo en medio de la búsqueda. Un momento de desesperación extrema. ¿Dónde buscaría una mujer de 70 años en su momento de mayor desesperación? La respuesta le llegó como una revelación: el sótano. La casa de Carmen tenía un pequeño sótano al que se accedía por una escalera de madera desde la cocina. Era un espacio húmedo y oscuro que usaba para guardar trastos viejos, herramientas de Aurelio que ya no servían, y cajas con recuerdos que no tenía corazón para tirar pero que tampoco quería tener a la vista. Durante los años de pobreza extrema, Carmen había bajado al sótano varias veces en momentos de verdadera desesperación, buscando algo que pudiera vender para comprar comida. Había vendido las herramientas de Aurelio, algunos trastos de metal, incluso algunos recuerdos dolorosos. Si Esteban había querido esconder algo donde ella lo encontraría en un momento de desesperación extrema, el sótano era el lugar perfecto. Carmen bajó las escaleras de madera con cuidado, los escalones crujían bajo su peso, y la humedad del lugar se sentía fría contra su piel. Prendió la única bombilla que colgaba del techo, una luz débil que apenas iluminaba el espacio pequeño y abarrotado. Había cajas apiladas contra las paredes, muebles viejos cubiertos de polvo, y en una esquina el baúl de cedro que había pertenecido a su madre. Carmen había evitado abrir ese baúl durante años. Contenía recuerdos demasiado dolorosos, la ropa de bebé que había guardado con la esperanza de tener hijos que nunca llegaron, cartas de amor de Aurelio, fotografías de tiempos felices que dolían demasiado para contemplar.
pero ahora se dirigió directamente hacia él. Si había un lugar en toda la casa donde solo buscaría en un momento de verdadera desesperación, era ese baúl lleno de recuerdos que la hacían llorar. Al abrir la tapa, el olor a cedro y a tiempo pasado la golpeó como una ola. Ahí estaban los vestiditos de bebé amarillentos por el tiempo, las cartas de Aurelio atadas con una cinta rosa, las fotografías familiares que había guardado para no tener que verlas todos los días. Carmen sacó cada cosa con cuidado, revisando entre la ropa, entre las cartas detrás de las fotografías. En el fondo del baúl había una manta de lana que había tejido su madre. Cuando Carmen la levantó, sintió que había algo duro debajo. Era una caja de metal plana, del tamaño de un libro grande, pintada de azul, pero con la pintura descascarándose por la edad. Carmen no la reconocía. No era suya, no era de Aurelio, no era de sus padres. Con las manos temblando abrió la caja. Adentro había documentos cuidadosamente doblados, una carta con su nombre escrito en la letra elegante de Esteban, y algo que hizo que se le detuviera el corazón, una fotografía de ella y Esteban de niños, la misma que tenía en su sala, pero detrás de esta había algo escrito con la letra de su hermano. Para Carmen, mi hermana querida, la única persona que me amó sin condiciones. Todo lo que fue mío ahora es tuyo, te lo prometo. Esteban. Carmen abrió los documentos con dedos que apenas le obedecían. Era una copia completa del testamento, certificada y notariada. Y ahí estaba, en blanco y negro, la verdad que le habían negado durante 20 años. Lego a mi hermana Carmen Morales el 70% de todos mis bienes muebles e inmuebles, incluidas las propiedades conocidas como Hacienda San Esteban, Rancho Los Olivos y Hacienda Santa Clara, así como todas las cuentas bancarias, inversiones y activos financieros registrados a mi nombre. Las páginas siguieron detallando una fortuna que la convertía en una de las mujeres más ricas del estado. Pero lo que más le dolió leer fue la explicación que Esteban había incluido en el testamento. Tomó esta decisión porque mi hermana Carmen ha sido la única persona en mi vida que me ha cuidado sin esperar nada a cambio. Durante mi enfermedad, cuando mis propios hijos me veían como una carga, Carmen estuvo conmigo día y noche. Ella merece vivir el resto de su vida con la abundancia y dignidad que siempre debió tener. Carmen lloró sobre los documentos hasta que las lágrimas amenazaron con borrar la tinta. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una rabia justa que había estado acumulándose durante 2 décadas. Sus sobrinos no solo le habían robado dinero, le habían robado la dignidad, la seguridad, la posibilidad de envejecer con tranquilidad. Le habían robado 20 años de su vida, condenándola a la humillación y la pobreza, cuando debería haber estado viviendo como la heredera legítima de una fortuna familiar. Abrió la carta que Esteban le había dejado. Mi querida hermana Carmen, si estás leyendo esta carta, significa que mis hijos han hecho exactamente lo que temía que harían. Han ocultado mi testamento y te han negado lo que por derecho te pertenece. Perdóname por no haber sido más claro contigo antes de morir. Quise protegerte del dolor de saber que tendrías que luchar por tu herencia, pero veo ahora que mi silencio te ha causado aún más sufrimiento. No permitas que Roberto y Eduardo se salgan con la suya. Lucha por lo que es tuyo, no solo por el dinero, sino por la justicia. Ellos deben pagar por lo que te han hecho. Te amo, hermana. Siempre te amé más que a mis propios hijos, porque tú fuiste la única que me amó por quien era, no por lo que tenía. Haz que paguen. Tu hermano que te ama. Esteban. Carmen cerró la carta y se quedó sentada en el piso frío del sótano, rodeada de los documentos que cambiarían su vida para siempre. Por primera vez en 20 años, Carmen Morales sonrió. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de guerra. A las 6 de la mañana siguiente, Carmen se bañó, se peinó con más cuidado del que había tenido en años y se puso su único vestido decente. Guardó los documentos del testamento en una bolsa de plástico para protegerlos de la humedad y caminó hasta el pueblo para encontrar al licenciado Mendoza. La oficina del notario era un edificio pequeño pero respetable en el centro del pueblo. Carmen nunca había estado ahí antes, pero cuando entró y le dijo a la secretaria quién era, la mujer inmediatamente la hizo pasar al despacho privado.
El licenciado Mendoza la recibió con una sonrisa que mezclaba alivio y admiración. ¿Los encontró?, preguntó sin preámbulos. Carmen puso la bolsa sobre el escritorio. Esteban era más inteligente de lo que creían. Cuando el notario revisó los documentos, su sonrisa se volvió feroz. Señora Carmen, con esto que tiene aquí, no solo va a recuperar su herencia, va a destruir completamente a sus sobrinos, porque esto demuestra que ellos sabían de la existencia del testamento desde el día del funeral. ¿Cómo puede demostrar eso? Porque aquí hay una copia de la carta que yo les envié 3 días después del funeral, notificándoles oficialmente de la existencia del testamento y citándolos para la lectura formal. Una carta que ellos recibieron y que decidieron ignorar. Carmen sintió una satisfacción profunda corriendo por sus venas. ¿Qué significa eso legalmente? Significa que no solo han cometido robo, sino que han cometido fraude deliberado y conspiración para ocultar evidencia legal. Esto no es solo una disputa civil por herencia, señora Carmen. Esto es un crimen que puede llevarlos a la cárcel. El notario se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza principal del pueblo. Pero antes de proceder legalmente, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo quiere que manejemos esto? Podemos ir por la vía rápida, presentamos la demanda, embargamos todas las propiedades y en 6 meses usted recupera lo que es suyo, ¿o qué? El notario se volvió hacia ella con una expresión que Carmen no había visto antes. Había algo salvaje en sus ojos, algo que hablaba de una venganza largamente meditada. O podemos hacer que paguen por cada día de humillación que le han dado. Podemos destruir no solo su fortuna, sino su reputación, su estatus social, su orgullo. Podemos hacer que experimenten exactamente lo mismo que usted ha vivido durante 20 años. Carmen pensó en todas las veces que había tenido que mendigar en la cocina de servicio, en todas las humillaciones, en todos los insultos, en el cumpleaños en el que la habían negado como familia. ¿Qué propone? Propongo que les demos una dosis de su propia medicina, que juguemos con ellos como ellos han jugado con usted, que los hagamos sudar, que los hagamos sufrir, que los hagamos rogar. El notario se sentó de nuevo y abrió un cuaderno donde comenzó a escribir lo que parecía ser un plan detallado. Primero, vamos a conseguir órdenes judiciales para congelar todas sus cuentas bancarias. Van a despertar mañana sin poder acceder a un solo peso de su dinero. Segundo, vamos a embargar todas las propiedades, incluidas las que compraron con el dinero robado. Tercero, vamos a hacer que todo esto sea público. Toda la región va a saber que Roberto y Eduardo Morales son ladrones que robaron la herencia de su propia tía. Carmen escuchaba con una satisfacción creciente. Pero aquí viene lo mejor, continuó el notario. No les vamos a decir por qué está pasando. Van a despertar con todas sus cuentas congeladas, con todas sus propiedades embargadas, pero sin saber la razón. Van a correr como locos tratando de averiguar qué pasó. ¿Cuánto tiempo podemos mantenerlos así? Legalmente, podemos tardar hasta 3 meses en notificarles oficialmente la demanda. 3 meses de incertidumbre total, de pánico, de no saber si van a perder todo. Carmen sintió algo que no había experimentado en décadas. Poder. El poder de quien tiene la verdad y la justicia de su lado. Y cuando finalmente les digamos qué está pasando, agregó el notario, van a tener que enfrentar no solo la pérdida de la fortuna, sino las consecuencias criminales. Porque yo he guardado evidencia de las amenazas que me hicieron hace 20 años. Tengo grabaciones, documentos, testigos. Grabaciones. Señora Carmen, yo sabía que algún día este momento llegaría. He documentado todo lo que ha pasado durante estas 2 décadas, cada humillación que ellos le han hecho, cada insulto, cada negativa de ayuda. Tengo testigos que declararán sobre cómo la han tratado. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué hizo todo eso? Porque la culpa no me dejaba dormir. Porque sabía que algún día tendría que enmendar mi cobardía. Y porque Roberto y Eduardo no solo la lastimaron a usted, me lastimaron a mí. Me obligaron a traicionar mi juramento profesional, a vivir con una mentira durante 20 años. El notario cerró su cuaderno y miró a Carmen con determinación. Señora Carmen, no solo vamos a recuperar su dinero, vamos a destruir a sus sobrinos tan completamente que van a desear nunca haber nacido. Van a perder todo, el dinero,
las propiedades, la reputación, la libertad. Y van a saber que todo pasó porque subestimaron a la mujer que humillaron durante 2 décadas. Carmen se levantó de su silla y extendió la mano hacia el notario. Licenciado Mendoza, hagámoslo. El apretón de manos selló un pacto de venganza que había estado gestándose durante 20 años. El licenciado Mendoza no había exagerado cuando prometió una venganza total. En menos de una semana, había puesto en marcha una máquina legal que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. El primer golpe llegó un lunes por la mañana. Roberto despertó con una llamada histérica de su contador. «Don Roberto, todas las cuentas del banco están congeladas. No puedo acceder a nada, ni siquiera a la cuenta de nómina de los empleados». Roberto, que había planeado ese día firmar la compra de un nuevo terreno agrícola, corrió al banco vestido todavía en pijama. El gerente, con quien había desayunado la semana anterior, lo recibió con una expresión de incomodidad extrema. «Roberto, lo siento mucho, pero tengo órdenes judiciales de congelar todas las cuentas asociadas a tu nombre y al de Eduardo. No puedo darte acceso a nada». «Pero eso es imposible. ¿Qué órdenes judiciales? ¿Por qué? ¿Quién las emitió?» «No lo sé. La orden vino de la Ciudad de México, de un juzgado federal. Solo dice que todas las cuentas deben permanecer congeladas hasta nueva orden». Eduardo recibió la misma noticia 1 hora después. Los hermanos se encontraron en el banco, ambos furiosos y completamente confundidos. «Esto tiene que ser un error», insistía Eduardo. «No tenemos deudas pendientes, no hemos hecho nada ilegal. Debe ser un error administrativo». Pero cuando fueron al juzgado local para obtener información, se encontraron con una pared de burocracia impenetrable. El juez local no tenía información sobre las órdenes federales. Los abogados que consultaron tampoco podían explicar qué estaba pasando. El segundo golpe llegó el miércoles. 2 camiones llegaron a la hacienda principal con una orden judicial de embargo. No solo de la hacienda, sino de todos los bienes muebles dentro de ella, los autos, los muebles, las obras de arte, incluso la ropa cara que Roberto había comprado recientemente. Los empleados del juzgado fueron meticulosos, colocaron sellos oficiales en cada habitación, en cada vehículo, en cada objeto de valor. Roberto y Eduardo quedaron prácticamente como huéspedes en su propia casa, sin poder tocar nada de lo que habían considerado suyo durante 20 años. «Esto es una pesadilla», gritaba Roberto al oficial judicial. «Usted no puede embargar una propiedad sin explicar por qué. Señor, yo solo cumplo órdenes. Si tiene quejas, presente en el juzgado federal correspondiente». Pero cuando trataron de presentar quejas, se encontraron con que el juzgado federal estaba en la Ciudad de México, a 500 kilómetros de distancia. Y sin dinero para viajar, sus cuentas seguían congeladas, no podían ir a investigar personalmente. El tercer golpe fue público y humillante. El periódico local, que durante años había publicado notas sociales sobre las fiestas y logros de los hermanos Morales, publicó una nota en primera plana: «Embargadas todas las propiedades de la familia Morales. Autoridades federales han ordenado el congelamiento de activos de los herederos de la fortuna Morales. Fuentes judiciales sugieren investigación por fraude financiero». La noticia se extendió por toda la región como pólvora. En el mercado, en las iglesias, en las cantinas, la gente no hablaba de otra cosa. Los hermanos Morales, que durante décadas habían sido vistos como la familia más próspera y respetable del área, ahora eran objeto de chismes y especulaciones. Los empleados de las haciendas comenzaron a renunciar, temiendo no recibir sus salarios. Los proveedores suspendieron las entregas, exigiendo pagos en efectivo que Roberto y Eduardo no podían hacer. Los amigos que antes los buscaban para fiestas y negocios de repente dejaron de contestar sus llamadas. Eduardo desarrolló una úlcera del estrés. Roberto comenzó a beber pesadamente. Durante las noches se quedaban despiertos especulando sobre qué había pasado, quién los había atacado, cómo podían defenderse de un enemigo que ni siquiera conocían. «¿Será algún competidor que quiere nuestras tierras?», se preguntaba Eduardo. «¿O algún socio de papá que ahora reclama deudas viejas?», respondía Roberto. Nunca, ni en sus peores pesadillas, consideraron que el ataque viniera de la tía pobre a quien habían estado humillando durante 20 años.
El cuarto golpe llegó después de 2 meses de agonía. Los hermanos, desesperados y al borde del colapso nervioso, contrataron con sus últimos ahorros personales a un detective privado para investigar quién estaba detrás de su destrucción. El detective regresó con noticias que los dejaron helados. Señores, toda esta operación está siendo dirigida por el licenciado Mendoza, el notario del pueblo, y aparentemente actúa en representación de alguien que reclama ser la heredera legítima de la fortuna Morales. ¿Heredera legítima?, preguntó Roberto con voz quebrada. Nosotros somos los únicos herederos. Mi papá no tenía otros hijos. Señor, según mis fuentes, la demanda alega que existe un testamento que nunca fue ejecutado. Un testamento que deja la mayoría de la herencia a alguien más. Eduardo se puso pálido. Eso es imposible. Papá murió sin testamento. Nosotros estuvimos ahí. Pero conforme el detective daba más detalles, una terrible posibilidad comenzó a formarse en sus mentes. Roberto recordó las conversaciones susurradas con su padre antes de morir, las preguntas insistentes sobre Carmen, la preocupación de Esteban por el futuro de su hermana. «Detective», preguntó Eduardo con voz temblorosa, «¿quién es la persona que reclama la herencia?» El detective consultó sus notas. «Carmen Morales, la hermana del difunto». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tic del reloj de la pared. Roberto fue el primero en reaccionar. «Esa vieja loca, esa mendiga, no puede ser». Pero Eduardo, que era más inteligente, ya estaba conectando los puntos. Las visitas del licenciado Mendoza a Esteban durante su enfermedad. Las preguntas constantes de su padre sobre Carmen. La insistencia de Esteban en que cuidaran a su hermana después de su muerte. «Roberto», dijo Eduardo con voz ahogada, «creo que estamos jodidos». La notificación oficial llegó 3 días después, entregada en mano por un oficial judicial a las 6 de la mañana. Roberto abrió la puerta en calzoncillos, con los ojos hinchados de tanto beber y dormir mal. El oficial le extendió un sobre grueso con sellos oficiales. «Notificación judicial para Roberto y Eduardo Morales. Deben firmar de recibido». Con manos temblorosas, Roberto leyó los documentos. Era una demanda formal por ocultación de testamento, fraude, conspiración y apropiación ilegal de bienes. Pero lo que más lo devastó fue la última página, una copia certificada del testamento de Esteban, con su firma clara y visible, fechado 3 meses antes de su muerte. Eduardo llegó corriendo cuando recibió la llamada histérica de Roberto. Juntos leyeron el documento que destruía sus vidas para siempre. Su padre les había dejado solo el 30% de la fortuna. Carmen era la heredera legítima del 70% restante. Y lo peor de todo, había una nota personal de Esteban explicando por qué había tomado esa decisión, mencionando específicamente su desconfianza hacia el carácter de sus hijos y su amor por Carmen. «Esto no puede estar pasando», repetía Roberto como un mantra. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando, y lo peor estaba por venir. Esa misma tarde, una caravana de autos llegó a la hacienda principal. Carmen bajó del primer vehículo, acompañada por el licenciado Mendoza, 3 abogados adicionales, un contador forense y 2 agentes federales. Roberto y Eduardo la vieron acercarse desde la ventana de la sala que ya no les pertenecía. Carmen ya no era la mujer encorvada y humilde que había mendigado en su cocina. Caminaba erguida, vestía ropa nueva y elegante, y en sus ojos había algo que los hermanos nunca habían visto antes: poder absoluto. Cuando Carmen tocó a la puerta de la casa que legalmente era suya, Roberto abrió con la cara descompuesta por la incredulidad. «Hola, sobrinos», dijo Carmen con una sonrisa fría que les heló la sangre. «Vengo a tomar posesión de mi herencia». Eduardo apareció detrás de Roberto, temblando visiblemente. «Tía Carmen, esto debe ser un malentendido». «¿Malentendido?», preguntó Carmen entrando a la casa sin esperar invitación. «El único malentendido duró 20 años. El malentendido de creer que podían robarme mi herencia sin consecuencias». Los agentes federales comenzaron a retirar los sellos de embargo y a hacer un inventario oficial de todos los bienes que ahora pertenecían legalmente a Carmen. Los abogados explicaron a Roberto y Eduardo que tenían 48 horas para desalojar todas las propiedades.
Pero nosotros no sabíamos, gimoteó Roberto. Nunca supimos del testamento. Carmen se volvió hacia él con una expresión de desprecio total. ¿No sabían?, preguntó con voz peligrosamente baja. ¿No sabían cuando amenazaron al notario? ¿No sabían cuando recibieron la notificación oficial 3 días después del funeral de mi hermano? ¿No sabían cuando me humillaron durante 20 años mientras vivían con mi dinero? El licenciado Mendoza se acercó con una carpeta llena de evidencias. Señores, aquí tengo grabaciones de las amenazas que me hicieron en 2004. Tengo copias de la correspondencia legal que recibieron y decidieron ignorar. Tengo testimonios de 15 personas que presenciaron cómo humillaron a la señora Carmen durante 2 décadas. Eduardo cayó de rodillas, literalmente. Se desplomó en el piso de mármol que había pagado con dinero robado y comenzó a sollozar como un niño. Tía Carmen, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Podemos arreglar esto. Podemos compartir. Carmen lo miró desde arriba, con la misma expresión que ellos habían usado para mirarla durante 20 años. Compartir, como ustedes compartieron conmigo cuando me daban 20 pesos para comer una semana, como compartieron cuando me negaron en mi cumpleaños, como compartieron cuando me dejaron vivir en la miseria mientras ustedes construían piscinas con mi dinero. Roberto trató una última estrategia desesperada. Tía, somos familia, la sangre es más importante que el dinero. Carmen se acercó a él hasta quedar cara a cara. La sangre, dijo con voz glacial, es exactamente lo que ustedes olvidaron cuando me trataron como basura durante 20 años. Ahora van a conocer lo que es la pobreza real. Van a conocer lo que es la humillación. Van a conocer lo que se siente ser nadie. Uno de los agentes federales se acercó con esposas en la mano. Señores Morales, están arrestados por fraude, conspiración y ocultación de evidencia legal. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras esposaban a sus sobrinos, Carmen caminó lentamente por la casa que ahora le pertenecía. Tocó los muebles caros que habían comprado con su dinero, miró las obras de arte que deberían haber sido suyas, se paró frente a la piscina que habían construido, donde antes estaba el jardín de rosas de su madre. Después de que se llevaron arrestados a Roberto y Eduardo, Carmen se quedó sola en la sala principal de la hacienda. El licenciado Mendoza se acercó respetuosamente. «Señora Carmen, ¿cómo se siente?» Carmen miró por la ventana hacia los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Campos que siempre habían sido suyos, aunque no lo supiera. «Me siento como lo que soy», respondió con serenidad. «Me siento como Carmen Morales, hermana de Esteban Morales, heredera legítima de la fortuna familiar. Me siento como una mujer que ha esperado 20 años para que se haga justicia». Se volvió hacia el notario con una sonrisa que ya no tenía nada de cruel, solo de satisfacción profunda. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto, licenciado? ¿Qué cosa, señora? Que si Roberto y Eduardo me hubieran tratado con respeto, si me hubieran cuidado como familia, yo nunca habría buscado el testamento. Habría vivido feliz con las migajas que me daban, creyendo que era lo que merecía. Su propia crueldad fue lo que desató su destrucción. Queridas hermanas que han seguido esta historia hasta el final, tomemos un momento para reflexionar sobre lo que hemos presenciado hoy. Dios Todopoderoso, gracias por recordarnos que tu justicia nunca llega tarde. Gracias por mostrarnos que los humildes serán exaltados y los soberbios serán humillados. Bendice a cada mujer que nos escucha y que ha sido víctima de la injusticia. Que encuentren la fuerza para luchar por lo que es justo y que nunca pierdan la fe en que la verdad siempre sale a la luz. Que esta historia nos recuerde que debemos tratar a nuestros mayores con respeto y amor, porque nunca sabemos qué bendiciones o maldiciones pueden traer nuestras acciones. Amén. Si esta historia les enseñó que la justicia divina nunca falla, suscríbanse a nuestro canal y comenten Justicia Divina si creen que cada acción tiene su consecuencia. Compartan este video con alguien que necesite recordar que Dios ve todo y que los malvados no triunfan para siempre. La historia de Carmen nos enseña que la paciencia y la fe son recompensadas, pero también que debemos luchar por lo que es nuestro cuando tenemos la verdad de nuestro lado. Nos vemos en la próxima historia que alimentará su alma y les recordará que en este mundo, tarde o temprano, cada quien recibe exactamente lo que merece.
Que Dios las bendiga, que la justicia las proteja y que nunca olviden que la humildad verdadera siempre vence a la soberbia falsa. Hasta la próxima, mis queridas hermanas de fe.